Si todavía te refugias en preguntas automáticas como ¿qué tal tu día? Y luego te preguntas ¿por qué todo se queda en la superficie? ¿Por qué hay risas pero no tensión? ¿Por qué hay charla pero no intimidad? Esto puede ser lo más importante que escuches este año. Porque el problema no es lo que dices, es lo poco que provocas. La intimidad no nace del intercambio de información, nace del intercambio de estados internos. Y eso solo ocurre cuando preguntas de una forma que la obliga a mirarse hacia adentro. La pregunta que cambia la dinámica no es directa ni evidente. No habla de sexo, no habla de deseo, no habla de intenciones claras. Habla de experiencia interna. Es una pregunta que no se responde rápido, que no se contesta con una frase aprendida. Es una pregunta que interrumpe el piloto automático y obliga a bajar el ritmo. Y cuando una mujer baja el ritmo contigo, ya estás en otro territorio. La estructura es simple, pero el efecto es profundo. No se trata de qué te gusta, sino de cómo te hace sentir. No se trata de qué buscas, sino de qué te falta. No se trata de qué quieres ahora, sino de qué recuerdas como real. Estas preguntas no empujan, invitan. Y la invitación es mucho más poderosa que cualquier intento de control. Imagina que en medio de una conversación tranquila, cuando no hay tensión evidente, cuando todo parece fluir normal, haces una pausa breve, no dramática, solo una pausa natural. La miras con calma y le preguntas algo como, ¿qué es algo que casi nunca dices, pero que cuando alguien lo entiende, te cambia por completo la forma de sentirte con esa persona? Esa pregunta no tiene una respuesta inmediata. Genera silencio. Y ese silencio es oro. Porque no es incómodo, es interno. Ella empieza a buscar dentro. Y mientras busca, se expone. Ese es el primer quiebre real. Ahí la conversación deja de cumplir una función social y empieza a tener peso emocional. Ya no es intercambio automático ni cortesía disfrazada. Algo cambia en el aire. Porque cuando una mujer empieza a hablar de sí misma desde un lugar interno, aunque sea de forma sutil, ya no está respondiendo. Está revelando. No lo hace con palabras grandes. Lo hace con pausas, con silencios que se alargan un segundo más de lo normal, con frases que no suenan ensayadas. Y eso es lo que importa. No el contenido exacto, sino el hecho de que se permita pensar antes de hablar. En ese punto, tu atención se vuelve el centro invisible de la escena. No porque la mires fijamente, sino porque no la interrumpes, porque no completas sus frases, porque no tratas de llevarla a ningún lado. Eso genera una sensación poco común: espacio. Cuando una persona siente espacio, baja la guardia sin darse cuenta. El cuerpo responde primero. Un cambio en la postura, una respiración más lenta, un gesto inconsciente en las manos. No es algo que ella planee, simplemente ocurre. Y ahí es donde muchos hombres fallan, porque sienten la necesidad de llenar ese silencio con algo inteligente. Pero el silencio bien sostenido no incomoda, sostiene. Es como decir sin palabras, no tengo prisa contigo. Y eso para ella es profundamente distinto a lo que suele vivir. La segunda pregunta no entra como un golpe, entra como una continuación natural de ese clima. No empuja, no exige, no presiona. Es una invitación suave a ir un poco más adentro, pero con respeto. Algo que no suena a entrevista ni a confesión forzada. Cuando preguntas por la última vez que se sintió vista de verdad, no estás pidiendo detalles. Estás activando una memoria emocional. Y las memorias emocionales no se procesan rápido, se sienten primero. Por eso suele haber una pausa. A veces una sonrisa leve. A veces una mirada hacia abajo. No porque sea incómodo, sino porque es real. En ese momento, algo importante ocurre dentro de ella. Deja de evaluarte. Ya no está pensando si le gustas, si eres interesante o si esto va a algún lado. Su atención está ocupada en otra cosa, en una sensación. Y cuando la mente deja de evaluar, el vínculo empieza a construirse solo. No por química explosiva, sino por reconocimiento. Porque pocas veces alguien pregunta sin querer arreglar, sin aconsejar, sin corregir la experiencia.
solo para entender. Aquí tu rol no es responder con historias propias ni mostrar empatía exagerada. Es estar. Escuchar con el cuerpo quieto, con la mirada tranquila, con una presencia que no se mueve ansiosa. Eso crea una asociación poderosa. Contigo no tiene que rendir, no tiene que impresionar, no tiene que protegerse. Puede simplemente ser. Y esa sensación, aunque ella no la nombre, se queda registrada. Después de eso, cualquier cosa que digan ya ocurre sobre otra base. No hay prisa, no hay necesidad de avanzar. La intimidad no aparece como un objetivo, aparece como una consecuencia. Porque cuando alguien se siente visto sin ser expuesto, comprendido sin ser analizado, algo se abre por dentro. Y no hace ruido, no es evidente, pero es profundo y lo más importante, es recordable. Horas después, cuando esté sola, no va a recordar exactamente qué se dijo. Va a recordar cómo se sintió, y eso es lo que realmente permanece. La tercera pregunta no empuja, invita, y esa diferencia lo es todo. No entra como algo que exige una confesión, entra como una puerta entreabierta. Cuando preguntas por esa parte de ella que casi nadie conoce, no estás pidiendo un secreto concreto. Estás señalando que entiendes que existe algo más allá de lo visible. Y solo ese reconocimiento ya genera un movimiento interno. Porque la mayoría de las personas viven con zonas que rara vez alguien se interesa en explorar sin intención oculta. Aquí ocurre algo silencioso pero poderoso. Ella deja de hablar desde el personaje que muestra al mundo y empieza a responder desde una sensación difusa. No es una respuesta clara ni ordenada. A veces son pocas palabras, a veces una risa nerviosa, a veces un no sé cómo explicarlo. Pero justo ahí está la apertura, porque no está tratando de quedar bien, está tratando de sentir qué decir. Y ese proceso es íntimo en sí mismo. Lo importante es que tú no interrumpes ese momento. No lo interpretas, no lo resumes, no lo celebras exageradamente. Te mantienes estable, como si ese nivel de profundidad fuera normal para ti. Eso envía un mensaje muy claro sin decirlo. No me asusta lo que hay ahí. Y cuando alguien percibe eso, se relaja más. No porque confíe ciegamente, sino porque no siente urgencia de protegerse. En ese punto, la conversación empieza a tener otra textura. Ya no es rápida, ya no busca avanzar. Se vuelve más lenta, más presente. Las palabras pesan un poco más. Los silencios no se sienten incómodos, se sienten llenos. Y cuando el silencio deja de ser incómodo, el vínculo ya está operando a otro nivel. Porque el silencio compartido solo es cómodo cuando hay seguridad. Aquí es clave entender algo. No estás creando intimidad por acumulación de preguntas, sino por coherencia interna. Si tu tono, tu postura y tu ritmo no cambian, ella siente que no hay trampa, que no estás llevando la conversación a un lugar para luego usarlo. Simplemente estás ahí, sosteniendo el espacio. Eso es raro, y lo raro se recuerda. Cuando ella se abre, aunque sea mínimamente, su sistema baja la alerta. No entra en euforia, entra en calma. Y la calma profunda es mucho más poderosa que la excitación superficial, porque desde ahí el cuerpo empieza a responder sin órdenes. La respiración se vuelve más lenta. La mirada se queda un segundo más. El cuerpo se orienta hacia ti sin que ella lo piense. No es seducción agresiva, es resonancia. La cuarta pregunta no profundiza hacia adentro, cambia la dirección. Lleva la atención al presente, a lo que se siente cuando no hay palabras de por medio. Hablar de lo que hace viva una conexión incluso en silencio no es hablar de carencias ni de deseos explícitos. Es hablar de experiencia. Y la experiencia no se discute, se reconoce. En ese momento ya no están analizando nada. Están compartiendo un estado. Ahí es donde muchas mujeres bajan completamente la guardia sin darse cuenta, porque ya no sienten que estén siendo llevadas a ningún sitio. Simplemente están ahí. Y cuando una persona se siente cómoda en el ahora, el cuerpo se acerca solo. No como una decisión consciente, sino como una respuesta natural. Un ajuste de distancia, un cambio en la postura,
un contacto visual más estable. Nada de eso se fuerza, nada de eso se pide. Aparece porque el espacio lo permitió. Y ese es el punto que casi nadie entiende. La intimidad real no se crea intensificando, sino dejando de presionar. No se construye demostrando, sino sosteniendo. Cuando tú no tienes prisa, ella tampoco la siente. Y cuando no hay prisa, la conexión tiene tiempo de tomar forma. El error común es creer que hay que mantener la conversación interesante. En realidad, lo que la vuelve poderosa es que no necesita adornos, que puede quedarse en lo simple sin perder profundidad. Cuando das ese tipo de espacio, no compites con nadie, no necesitas destacar. Te vuelves el lugar donde las cosas se sienten claras. Y eso, para muchas mujeres, es más atractivo que cualquier frase perfecta. Estas preguntas no están diseñadas para obtener datos ni para llenar silencios. Están hechas para provocar un estado interno. Cuando alguien deja de responder desde la cabeza y empieza a responder desde lo que siente, algo se afloja por dentro. No hay tensión por decir lo correcto. No hay miedo a quedar mal. Solo hay presencia. Y la presencia calma. Esa calma no apaga el deseo, lo prepara. Cuando una mujer entra en ese estado, su cuerpo empieza a responder sin que ella lo analice. No porque tú hayas hecho algo físico, sino porque se siente cómoda bajando defensas. Y cuando las defensas bajan, la cercanía deja de ser una amenaza y se convierte en una posibilidad agradable. No hay presión, no hay expectativa explícita, solo una sensación de estar bien ahí. Aquí es donde la estrategia entra de forma silenciosa. No como manipulación, sino como comprensión del ritmo humano. Entender que la conexión no se acelera empujando, se profundiza sosteniendo. Que marcar presencia no es dominar la conversación, sino no perderte en ella. Que la intención más fuerte no se anuncia, se percibe. Y se percibe cuando tu energía es estable, clara y sin urgencia. Por eso, después de que ella se abre, no hay movimientos teatrales, no hay cambios bruscos, no hay intentos de aprovechar el momento. Sigues igual, con la misma calma, con el mismo tono. Eso genera un contraste muy poderoso, porque muchas personas solo saben escuchar cuando quieren algo. Tú demuestras que puedes quedarte incluso cuando ya ocurrió algo importante, y eso deja huella. Ese comportamiento comunica algo sin palabras. No necesitas forzar nada para sentirte válido. Y esa autosuficiencia emocional es profundamente atractiva, porque no pide, no reclama, no se apoya. Simplemente está. Y estar, cuando es sólido, se siente seguro. No seguro en el sentido aburrido, seguro en el sentido de que no hay peligro emocional. Con el tiempo, lo que queda no es la pregunta exacta ni la frase precisa. Lo que queda es la sensación de haber estado en un lugar distinto, un lugar donde no había prisa, donde no había juicio, donde no había que actuar. Esa sensación se guarda en la memoria emocional. Y cuando más adelante ella piense en cercanía, en contacto, en intimidad, su cuerpo recordará ese estado antes que cualquier detalle. La intimidad real no empieza con un gesto físico. Empieza cuando alguien se siente libre de sostener la mirada sin tensión, cuando puede quedarse en silencio sin incomodidad, cuando puede respirar normal sin estar midiendo el ambiente. Ese es el permiso interno del que casi nadie habla. Y sin ese permiso, todo lo demás se siente forzado, aunque parezca intenso. Cuando entiendes esto, tu enfoque cambia por completo. Dejas de buscar señales constantes. Dejas de interpretar cada gesto. Dejas de actuar para provocar algo. Empiezas a construir momentos donde el otro puede sentirse cómodo siendo real. Y cuando alguien puede ser real contigo, la cercanía aparece sola. No como un objetivo cumplido, sino como una consecuencia natural. Al final, no se trata de tener las palabras correctas. Se trata de crear un espacio donde las palabras no tengan que impresionar, donde el cuerpo pueda relajarse, donde la conexión no se sienta como una negociación, sino como un encuentro. Y cuando eso ocurre, no hay que empujar nada. La intimidad no se convence, se permite. Y cuando se permite, fluye sin resistencia.